Parece que la pobre no sabe usar un tenedor, dijo mi nuera entre risas, mientras su familia levantaba las copas con vino caro. Yo bajé la mirada, fingiendo que no había oído nada. El camarero, que estaba cerca, me lanzó una mirada incómoda. Nadie sabía que el micrófono del restaurante seguía encendido, grabando cada palabra. Aquella noche debía ser una celebración familiar. Habían reservado un restaurante elegante en Toledo, con manteles blancos, candelabros y un piano suave sonando de fondo. Era la primera vez que conocía a los suegros de mi hijo Javier, y quería causar una buena impresión. Me puse mi blusa más bonita, la que había guardado para las ocasiones especiales, y un pañuelo que me regaló mi madre antes de morir. Paula, mi nuera, se veía radiante, alta, delgada, segura de sí misma. Siempre tuvo ese aire de superioridad que disimulaba con sonrisas falsas. Cuando la conocí, pensé que era solo timidez. Con el tiempo entendí que era desprecio, disfrazado de elegancia. El padre de Paula hablaba de inversiones, de viajes a París, de sus contactos en Alemania. La madre presumía de su colección de porcelana y de los vinos que solo las familias distinguidas podían costear. Yo escuchaba en silencio, intentando mantener la calma, mientras Javier me miraba de vez en cuando con una sonrisa nerviosa. «Tu madre es muy callada», dijo el padre de Paula con tono burlón. «Es que no está acostumbrada a cenas así», añadió ella, y todos rieron. Sentí cómo me ardían las mejillas, pero no dije nada. Aprendí que a veces el silencio hiere más que cualquier palabra. Me limité a sonreír y a mirar mi plato. El camarero se acercó a servirme un poco más de vino, pero sus manos temblaban. Noté que intentaba decirme algo con la mirada. Entonces lo entendí. El micrófono colocado cerca del piano había quedado encendido para la grabación del evento. Y todo lo que se decía en esa mesa quedaba registrado. De repente Paula, creyendo que hablaba en voz baja, soltó en tono confidencial y en un alemán mal pronunciado: «Die alte Frau sieht aus wie eine Bedienstete». El aire se volvió denso. Nadie reaccionó, porque todos pensaban que yo no entendía. Pero viví 7 años en Berlín, trabajando como secretaria en el consulado español. Cada palabra me atravesó como una aguja. Respiré hondo, miré a Paula y le sonreí. Ella, confundida, bajó la vista. Su risa se apagó por un instante, pero luego volvió a su papel de anfitriona perfecta. Cuando la cena terminó, me levanté despacio. Agradecí a todos, di un beso en la mejilla de mi hijo y salí del restaurante con paso firme. El aire frío de Toledo me golpeó la cara y me devolvió la serenidad. En ese momento supe que no iba a dejar pasar aquello. Al día siguiente, desayunábamos juntos en casa de mi hijo. Paula hablaba por teléfono, dando órdenes a alguien del servicio. Javier parecía tenso, evitaba mi mirada. «Mamá, Paula dice que quizás te sentirías más cómoda en tu casa del pueblo», dijo él con cautela. «Aquí hay mucho movimiento, y con los preparativos de la boda, tomé un sorbo de café y lo dejé sobre la mesa. ¿Cómoda? Claro, hijo. Nada me hace más cómoda que sentirme una extraña en casa de mi propio hijo», respondí con una calma que lo desarmó. Paula entró en la cocina con una sonrisa artificial. «No es eso, suegra. Es solo que aquí las cosas son diferentes, más modernas. Y bueno, supongo que en tu pueblo la vida es más sencilla». No respondí. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Antes de salir, la miré a los ojos y le dije despacio: «Tienes razón, Paula. En mi pueblo las cosas son sencillas, pero la gente también es más decente». Salí sin mirar atrás. Caminé por las calles empedradas de Toledo hasta el pequeño hotel donde me hospedaba. Cada paso que daba resonaba como un eco de mi propia rabia contenida. Al llegar, me senté frente a la ventana y respiré. No quería llorar, quería pensar. Y entonces, el destino hizo su jugada. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señora Martín, soy el camarero del restaurante donde cenó anoche». «Sí, dígame». «Verá, el equipo de sonido grabó toda la cena, y por accidente tengo una copia del audio. Se escucha todo, incluso lo que dijo su nuera». Me quedé en silencio unos segundos. Sentí una corriente helada recorrerme la espalda. «¿Está seguro?» «Totalmente, señora. Si quiere, puedo enviárselo por correo electrónico».
Colgué con la voz temblorosa, pero por dentro, una llama empezó a encenderse. Aquella noche, cuando escuché el audio, mi corazón se encogió. La risa de Paula, los comentarios de su familia, las palabras en alemán, todo estaba ahí, claro, cruel, innegable. Pausé la grabación y me quedé mirando la pantalla. En el fondo, no me dolía solo lo que habían dicho. Me dolía el silencio de mi hijo, su risa nerviosa, su cobardía. Entonces lo supe. No iba a reaccionar con rabia, no iba a insultar ni llorar, iba a actuar con inteligencia y paciencia. Cerré los ojos y repetí para mí misma: el respeto no se exige, se demuestra. Y esa noche comencé a planear, en silencio, la lección más elegante de mi vida. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No podía dejar de pensar en aquel audio. Lo escuché de nuevo, con los auriculares puestos, en la penumbra de la habitación del hotel. Cada palabra me dolía, pero también me daba fuerzas. No era solo una grabación, era la prueba de lo que realmente pensaban de mí. Recordé los años en que trabajé en el consulado de Berlín, los madrugones, las traducciones, la disciplina. Nadie allí me trató como una sirvienta. Era respetada, escuchada, valorada. Y ahora, esa muchacha, apenas con la mitad de mis años, se atrevía a humillarme en mi propio idioma adoptado. Me vestí con calma, tomé el bolso y caminé hasta la estación de tren. Sabía exactamente a quién debía acudir. Álvaro, un viejo amigo de mi difunto marido, abogado retirado que aún vivía en Toledo. Siempre fue un hombre prudente, de esos que entienden la justicia más allá de los tribunales. Cuando me recibió en su despacho, levantó las cejas sorprendido. «Isabel, hacía años que no te veía. ¿Qué te trae por aquí?» «Una historia larga y una humillación reciente», le dije, y le conté todo. Mientras hablaba, él escuchaba sin interrumpir. Cuando terminé, le mostré el audio en mi móvil. Lo reprodujimos juntos. Su expresión cambió poco a poco, del asombro a la indignación contenida. «Esto no es solo una falta de respeto, Isabel. Aquí hay algo más. Escucha bien este fragmento», rebobinó la grabación. «Con el dinero de Javier terminaremos de pagar el préstamo del restaurante». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Que podrían estar usando su cuenta personal, o incluso tus ahorros, para cubrir sus deudas». Sentí un escalofrío. Álvaro se reclinó en su silla. «Deberías revisar los movimientos bancarios de tu hijo. Tal vez no sabe lo que su esposa y sus suegros están haciendo». Salí de su oficina con el corazón acelerado. No podía creer que todo llegara tan lejos. Esa tarde, llamé a Javier con la excusa de que necesitaba ayuda para acceder a mi cuenta conjunta, aquella que abrimos cuando su padre aún vivía. Él aceptó sin sospechar nada. Al revisar los movimientos, encontré varias transferencias recientes, dirigidas a la empresa de los padres de Paula. El mundo se me vino encima. No era solo humillación, era traición. Y lo peor, venía de mi propio hijo, aunque quizás sin saberlo. Durante días guardé silencio. Fingí normalidad, llamé a Javier para saludarlo, pregunté por los preparativos de la boda. Él parecía distraído, preocupado. Intuí que algo no iba bien. Paula, en cambio, seguía subiendo fotos a las redes, cenas, vestidos, viajes, todo bajo el título de nuestra nueva vida. Un mediodía, cuando estaba en el mercado del barrio, mi teléfono volvió a sonar. Era el camarero otra vez. «Señora, pensé que querría saberlo. La empresa de los suegros de su hijo está en problemas. Han despedido personal, deben dinero». «Gracias, hijo. No te preocupes, ya sabía que algo olía mal». Colgué y apoyé la mano sobre el mostrador del puesto de verduras. La verdad empezaba a mostrarse sola. Esa noche volví a llamar a Álvaro. «Tienes razón. Encontré las transferencias. Entonces, Isabel, ha llegado el momento de hacer las cosas bien. No busques venganza. Busca justicia». Decidimos actuar con prudencia. Álvaro consiguió copias certificadas de los movimientos bancarios y registró el audio con fecha ante notario. Me explicó que si los suegros de Paula usaban dinero ajeno para financiar su empresa, eso podía salirles caro. Pasaron las semanas.
Paula y su familia organizaron una gran fiesta de compromiso en un hotel del centro. Me enviaron la invitación con una sonrisa hipócrita impresa en papel dorado. Por un momento pensé en no ir, pero luego comprendí que aquel sería el escenario perfecto. La víspera del evento, visité a Álvaro una vez más. ¿Segura de lo que harás?, me preguntó con seriedad. No voy a gritar ni vengarme. Solo quiero que se escuche la verdad. Entonces estás lista, dijo él, y me entregó un pequeño dispositivo USB. Aquí tienes la grabación y un archivo de respaldo. Si algo sale mal, yo estaré allí. Esa noche no dormí. Repasé mentalmente cada palabra, cada gesto, cada humillación. Pensé en mi hijo, en el niño que fue, en el hombre confundido que ahora me daba la espalda. No quería destruirlo, solo abrirle los ojos. Al amanecer, miré mi reflejo en el espejo. Ya no era la mujer que bajó la cabeza ante un insulto. Era una madre herida, pero también una mujer con dignidad y experiencia. Me puse un vestido sencillo, perlas pequeñas y un perfume suave. Quería entrar en esa fiesta como lo que realmente era, una señora, no una víctima. Mientras caminaba hacia el salón del hotel, sentí que cada paso me acercaba no solo a la justicia, sino también a mí misma. Porque a veces, cuando el respeto se rompe, el silencio se convierte en la forma más poderosa de gritar. Y esa noche, todos iban a escucharme, aunque aún no lo sabían. El salón del hotel estaba decorado con flores blancas, candelabros altos y un arco de luces doradas. Todo brillaba, todo parecía perfecto, salvo por la falsedad que flotaba en el aire. Desde el fondo del lugar, observé cómo Paula saludaba a los invitados con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Dulce por fuera, venenosa por dentro. Javier, nervioso, la seguía como una sombra. Cada tanto me buscaba con la mirada, pero yo fingía no notarlo. Tenía que mantenerme serena, invisible, hasta el momento justo. Me senté en una de las mesas del fondo. A mi lado estaba Álvaro, impecablemente vestido, observando cada detalle. Él llevaba en el bolsillo interior del saco el mismo USB que yo guardaba en mi bolso. Uno de los dos lo entregaría en el instante preciso. La cena comenzó entre brindis y risas. Los suegros de Paula hablaban de viajes y negocios, tratando de impresionar a todos. Yo solo los miraba con una calma que los incomodaba. Había aprendido que la gente arrogante teme al silencio más que a las palabras. Cuando llegó el turno de los discursos, el padre de Paula se levantó y tomó el micrófono. Queridos amigos, esta unión representa el futuro, la prosperidad y la unión de dos familias ejemplares. Al oír la palabra ejemplares, sentí una punzada en el pecho. Miré a Álvaro y él lo sintió. Había llegado el momento. Me puse de pie despacio, con una sonrisa tranquila. ¿Puedo decir unas palabras antes del brindis?, pregunté. El presentador, confundido, me cedió el micrófono. Por supuesto, señora. Me aclaré la garganta y recorrí la sala con la mirada. Quiero agradecerles por invitarme a esta noche tan especial. Para una madre, no hay mayor orgullo que ver a su hijo feliz. Posé un instant. Pero también creo que la felicidad no puede construirse sobre la mentira ni sobre el desprecio. Un murmullo recorrió las mesas. Paula me miraba con el ceño fruncido. Entonces, saqué del bolso el pequeño dispositivo USB y lo mostré. Hace poco, en una cena familiar como esta, alguien dijo cosas que dejaron huella. No planeaba mencionarlo, pero ya que estamos celebrando la verdad del amor, me gustaría que todos escuchen algo. La música se detuvo. Miré al técnico de sonido del hotel, que ya había sido advertido por Álvaro. Le entregué el USB y le pedí que reprodujera el archivo. Durante unos segundos, solo se escuchó el murmullo de fondo de aquel restaurante y luego la voz de Paula. Parece que la pobre no sabe usar un tenedor. Las risas que siguieron retumbaron por los altavoces del salón. El silencio fue inmediato. Paula palideció. Su madre apretó los labios. Javier me miró, sin saber dónde meterse. Eso, continué con voz firme, fue lo que escuché. Y créanme, dolió. Pero lo que ustedes no saben es que esa grabación también reveló otra verdad. Hice una pausa, y Álvaro se levantó. Caminó hasta mí
y me entregó un sobre con documentos. Aquí está el detalle de las transferencias que se hicieron desde la cuenta de mi hijo hacia la empresa de los señores García, padres de la novia, dije mirando directamente al público. Dinero que se usó para pagar deudas privadas. El padre de Paula se puso de pie, rojo de ira. Eso es una difamación. No, señor, respondió Álvaro con serenidad. Son extractos bancarios verificados. El salón estalló en murmullos. Algunos invitados se levantaron, otros sacaban el móvil para grabar. Paula comenzó a llorar. Javier, confundido, se acercó a mí. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Porque preferí que te enteraras delante de todos, antes de que te destruyeran en silencio. La madre de Paula trató de intervenir, pero el daño ya estaba hecho. El sonido de su propia burla había sido suficiente para romper el encanto. Yo entregué el micrófono al presentador y me senté. Mientras el caos crecía a mi alrededor, sentí una calma extraña. No había gritado, no había insultado. Solo había mostrado la verdad, tal como era. Álvaro se inclinó hacia mí y susurró. Ahora respira, Isabel, ya está hecho. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin peso en el pecho. Paula huyó del salón entre lágrimas. Los suegros, humillados, se retiraron en silencio. Javier quedó de pie en medio de la sala, paralizado, mirando el suelo. Yo me levanté, tomé mi bolso y me acerqué a él. Le puse una mano en el hombro. Hijo, cuando la mentira se disfraza de amor, el silencio solo la fortalece. Pero cuando se enfrenta con dignidad, la verdad siempre encuentra su camino. Salí del salón despacio, dejando atrás el murmullo, las luces, las miradas. En la puerta, el aire frío de Toledo me acarició el rostro. Cerré los ojos y sentí, por fin, que todo el peso de los años se disolvía. La justicia no siempre llega con jueces ni castigos. A veces basta con una grabación y el valor de presionar play. Y mientras el ruido de la fiesta se apagaba detrás de mí, supe que aquella noche no solo había recuperado mi dignidad, sino también mi paz. Esa misma noche, regresé al hotel caminando despacio, con los zapatos en la mano y el corazón en calma. Toledo dormía bajo una luna blanca, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin culpa. No me arrepentía de nada. Había actuado con respeto, pero también con firmeza. Y aunque el escándalo fuera inevitable, sabía que no era yo quien debía avergonzarse. Al día siguiente, los titulares locales hablaban de la boda que terminó en silencio. Nadie mencionaba nombres, pero todos sabían a quién se referían. El audio se había filtrado. Alguien lo había compartido en redes, y las frases de Paula se repetían en bucle por todas partes. Parece que la pobre no sabe usar un tenedor. Esas palabras que un día me rompieron ahora se volvían contra ella. Pasé la mañana tomando café en la terraza del hotel, observando cómo la ciudad despertaba. En mi móvil, decenas de mensajes de Javier sin abrir. No los respondí. Necesitaba tiempo, y él también. A media tarde, bajé al paseo del Tajo. Las cigüeñas volaban sobre el río, el aire olía a tierra mojada. Álvaro me llamó. ¿Has visto las noticias?, preguntó. Sí, parece que todo salió a la luz. Los García han cerrado su restaurante, y Paula, bueno, ha dejado el trabajo. Lo imaginaba, respondí con serenidad. El orgullo, cuando cae, siempre hace ruido. Él guardó silencio unos segundos. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Vivir, Álvaro, vivir sin miedo. Esa noche, mientras cerraba la maleta, encontré el pañuelo de seda que había llevado en la cena. Lo sostuve entre las manos y sonreí. Recordé a mi madre diciéndome, hace muchos años, hija, cuando te humillen, no respondas con gritos, responde con tu mejor versión. Eso había hecho. 2 semanas más tarde, regresé a mi casa del pueblo. El aire olía a romero y a pan recién hecho. Los vecinos me recibieron con abrazos, sin hacer preguntas. Me refugié en la rutina. Regar las plantas, leer al atardecer, cocinar con calma. Pero la paz duró poco. Una mañana, Javier apareció en la puerta. ¿Puedo pasar, mamá?, dijo con voz baja. Lo miré durante unos segundos. Tenía el rostro demacrado, las ojeras profundas,
Le hice un gesto para que entrara. Nos sentamos en silencio. He escuchado la grabación, empezó. No sabía lo que estaban haciendo con mi dinero, ni lo que decían de ti. Me siento avergonzado. No quiero que te sientas así, hijo. Quiero que aprendas. Paula me pidió perdón, dijo con un hilo de voz. Pero ya no sé si puedo perdonar. Lo miré con ternura. El perdón llega cuando el corazón entiende, no cuando la cabeza lo decide. Y tú aún estás aprendiendo a entender. Se le humedecieron los ojos. ¿Tú la perdonas? Respiré profundo antes de responder. La compadezco. Porque quien humilla a otro, en realidad se humilla a sí mismo. Nos quedamos callados un rato, mirando por la ventana. Afuera, el sol se filtraba entre las ramas de los olivos. Mamá susurró. No sé cómo agradecerte que no me dejaras caer más hondo. A veces, Javier, las madres no gritamos para salvar a nuestros hijos, solo encendemos una luz y esperamos que la sigan. Él se levantó, me abrazó con fuerza. Su llanto se mezcló con mi respiración. Fue un abrazo largo, limpio, como los de cuando era niño. Esa noche, después de que se marchara, abrí el portátil y puse música suave. Recibí un correo de Álvaro con el asunto último paso. Dentro, solo una frase. La justicia ya hizo su parte. Ahora, vive en paz. Cerré el ordenador y encendí una vela. Pensé en todo lo que había pasado. El desprecio, la burla, la prueba, la exposición. Y comprendí algo. No había ganado una batalla. Había recuperado mi voz. En los días siguientes, me ofrecí como voluntaria en el Centro Cultural del pueblo. Enseñaba a jóvenes a hablar en público, a escribir con respeto, a defender sus ideas sin ofender a nadie. Cada vez que veía a una chica nerviosa, temblando al leer en voz alta, le decía: recuerda, la verdadera elegancia no está en la ropa, sino en la manera en que tratas a los demás. Un mes después, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra enseguida. Era de Paula. Sé que no merezco tu perdón, Isabel. Solo quería decirte que aquel audio me cambió la vida. Perdí lo que más quería, y lo entiendo. Pero gracias por no haberme destruido con odio. Tu silencio me enseñó más que cualquier castigo. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón. No necesitaba responder. A veces, el silencio también es una respuesta. Salí al balcón. El cielo se teñía de naranja, el aire era tibio. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido subestimadas, calladas, humilladas. Ipsinol murmuré, casi en voz baja, que aprendan a no confundir humildad con debilidad. Cerré los ojos, dejando que la brisa acariciara mi rostro. Había llegado el final de una historia amarga, pero también el principio de una nueva etapa, la de una mujer que decidió levantarse sin gritar y enseñar al mundo que la justicia más elegante es la que se hace con calma y con dignidad. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Ya no despertaba con la rabia atrapada en el pecho, ni con la voz de Paula repitiéndose en mi cabeza. Me levantaba temprano, abría las ventanas, dejaba entrar el aire fresco y el olor del pan recién hecho que venía del horno del barrio. Había recuperado algo que creía perdido, mi serenidad. El pueblo volvió a su rutina, pero la gente seguía hablándome con un respeto distinto. Algunos me llamaban la señora del audio. Otros simplemente sonreían al cruzarse conmigo. Yo solo asentía. No buscaba fama ni admiración. Lo único que había querido era recuperar mi dignidad, y eso, por fin, lo había conseguido. Una tarde, mientras organizaba los papeles de la casa, encontré una foto antigua. Javier, con apenas 8 años, riendo mientras su padre lo levantaba en brazos. Detrás, yo, con la misma blusa que llevé aquella noche en Toledo, la sostuve entre los dedos y una lágrima se escapó sin aviso. No era tristeza, era gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de no convertirme en lo que me hicieron sentir. Ese fin de semana, Javier regresó al pueblo. Llegó sin avisar, con una cesta de pan y flores. Se quedó a cenar conmigo. Hablamos de cosas simples, el trabajo, los vecinos, el clima. Cuando terminó de comer, se quedó en silencio unos segundos. Mamá dijo con voz baja: he vuelto a empezar de cero. Estoy aprendiendo a ser diferente.
Eso es lo más valiente que se puede hacer, hijo, le respondí. Empezar sin rencor. Antes de irse, se giró en la puerta y me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por enseñarme que el silencio también puede ser una lección. Esa noche, mientras el viento golpeaba las contraventanas, escribí unas líneas en mi cuaderno. Hay victorias que no se celebran con aplausos, sino con paz interior. No hacen falta gritos ni venganzas para recuperar la dignidad. Basta con la verdad, la paciencia y el silencio. Pasaron los meses, el escándalo se apagó, las voces se olvidaron. Paula se mudó a otra ciudad, según supe, empezó de nuevo. No guardo rencor. Deseo que haya aprendido algo de todo esto, como yo aprendí. A veces, la vida nos pone frente al espejo más cruel para recordarnos quiénes somos en realidad. Ahora paso mis días en el Centro Cultural del pueblo. Enseño a mujeres mayores a usar el ordenador, a escribir correos, a leer en voz alta. Cuando alguna de ellas me dice, yo no sirvo para esto, sonrío y le respondo, yo también creí que no servía, hasta que la vida me obligó a demostrarlo. Al caer la tarde, camino por la ribera del Tajo. Miro el reflejo del sol sobre el agua y recuerdo las palabras que marcaron aquel comienzo. Esa vieja no sabe usar un tenedor. Y sonrío, porque esa misma vieja fue la que supo usar su silencio para escribir el final más elegante posible. Si algo aprendí, es que la verdadera educación no se enseña en colegios ni se compra con dinero. Se demuestra en cómo tratamos a quienes creemos inferiores. Y cuando el respeto se pierde, solo queda una forma de recuperarlo: mirar al desprecio a los ojos y no bajar la cabeza. Así terminó mi historia, con la calma que sigue a la tormenta, con la certeza de que cada herida deja una lección. Y si tú, que me escuchas, alguna vez te sentiste humillada, recuerda esto: el silencio no es debilidad, es fuerza en reposo. Es el espacio donde la dignidad florece. Quedad con eso. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad me escuchas hoy? Porque esta fue mi historia, pero puede ser la de cualquiera. Suscríbete a Historia Diaria, Relatos de la Vida, para seguir descubriendo historias de familia, justicia y dignidad.